Bien, continuamos con esta cobertura para conversar sobre el coronavirus y cómo se están dando las cosas en distintas ciudades del mundo. Nos enlazamos rápidamente con la ciudad de Chicago, en los Estados Unidos. Nos atiende Jessica Tapia, periodista peruana, conductora además de televisión. ¿Cómo estás, Jessica? Un gusto volver a verte, bueno, en esta situación tan difícil ahora. Así es, Gerardo, ¿cómo estás? Un placer. Los dos venimos de medios de comunicación muy populares, Ujú. y creo que eso nos ha llevado un poco a tratar de estar bien informados en torno a esta pandemia, ¿no? Me hubiese gustado conversar contigo en otros momentos, en otras temáticas, pero la situación lo merita y yo creo que es nuestra responsabilidad llevar un poco de información y tratar de ser objetivos en lo que decimos. Aunque seguramente también a ti te cuesta estar todos los días justamente al tanto de las noticias, porque, bueno, hemos cubierto muchas noticias difíciles, pero esta es interminable, ¿verdad? Así es, justamente yo hoy día, bueno, yo tengo una red social activa y Ujú. justo hoy día, por ejemplo, coloqué en Instagram, y te lo digo para que lo sepan los que te siguen, una fotografía mía y decía, hoy entré a la etapa de angustia, voy en mi tercera semana que no salgo de casa y es innegable sentir ese nudo en la boca del estómago porque leo información de Estados Unidos, leo información de Perú, que es mi patria, y las noticias no son alentadoras y como tú has señalado, no se sabe cuándo se va a acabar. Entonces hay un desasosiego, un temor, Ujú. y sí, y es lógico. Y yo creo que es bueno también reconocerlo, asumirlo y tratar de buscar soluciones. Y así como yo, debe haber miles de personas en sus casas. Y hablando de Chicago, por ejemplo, que es una de la tercera ciudad más poblada de los Estados Unidos, la llamada Ciudad de los Vientos, con mucha además inmigración latina, ¿cómo crees que está tomando justamente sobre todo esta población esto de estar más en casa ahora? Así es. Chicago, para los que no conozcan, está en el estado de Illinois. Illinois tiene 12 millones de habitantes. La ciudad de Chicago creo que tiene como 7 millones y medio. Es una ciudad importante, si bien no es la capital del estado, es una ciudad sumamente importante, cosmopolita. Se dice que hay, por ejemplo, 1 de cada 7 habitantes es un inmigrante y eso nos lleva a ver que hay una masa humana que ha venido de diferentes lugares y está cohesionada aquí. ¿Qué estamos haciendo para ayudar a esos inmigrantes? Todo depende de en qué línea están. Si a la derecha, a la izquierda, en el sentido de la línea es indocumentados o gente que es residente o ciudadano. Creo que las situaciones son muy diferentes. Si tú eres residente o ciudadano y eres inmigrante, vas a tener muchísimas facilidades, incluso de este estímulo financiero de parte del gobierno, de los 2 trillones. Yo creo que son personas que se están viendo afectadas, muchos dueños de negocios pequeños, gente que trabaja en locales que se han visto cerrados, pero que van a tener la posibilidad por lo menos de acceder a alguna ayuda de parte del gobierno, van a poder acceder a un seguro de desempleo. Ahora, si estás en la otra orilla de los indocumentados, la cosa sí se agrava, Gerardo, y es innegable que hay. Solamente en el estado de Illinois, para que las personas lo sepan, hay 400,000 indocumentados que se sabe que existen, porque tú sabes que pueden haber bajo las sombras Ujú. algunos más que nadie sabe. De esos 400,000, de ellos sí me acuerdo todos los días, me preocupo por ellos porque yo vengo de Hispanoamérica, yo vengo de un país latino y esos indocumentados muchas veces vienen de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina y ellos sí están en una situación bien dramática porque Claro, los negocios... sí, por ejemplo, lo que a veces no se conoce en Perú es que afuera, en la zona de estacionamiento de estas tiendas grandes, por ejemplo, Home Depot, que vende cosas de construcción, hay un grupo numeroso de latinos esperando que alguien salga y les diga, oye, ¿sabes qué? Ven, necesito ayuda para remover cosas, para hacer labores diarias de construcción, de limpieza, de jardinería. Es decir, gente que se gana el pan literalmente día a día y a lo que le salga esta gente, al verse justamente afectado todo el sistema económico, peor, está en la calle. Así es, tú bien lo has señalado, eso es una realidad.
latente. Muchas, por ejemplo, nannies o mujeres que trabajan cuidando niños, se han cancelado sus trabajos, ellas no, la mayoría no trabaja con contratos, porque nadie quiere que accedan a sus viviendas. Uno como propietario de vivienda dice, ¿dónde vivirán? ¿Con quién se juntarán? ¿A dónde irán sus familiares? Entonces cortas esos vínculos. Muchos trabajan limpiando vehículos de manera muy modesta y humilde en estos locales que atienden vehículos. Nadie sale en coche. La mayoría de gente que se transporta ahorita está todavía utilizando el servicio público. Pero ¿qué pasa con toda esa gente? Y así podemos seguir enumerando un montón de trabajos que hacen los indocumentados. Ellos no tienen seguro social y las ayudas, por ejemplo, que el gobierno había anunciado que van a ser estos muy comentados $1,200 por persona, solo es para aquellas personas que paguen impuestos y tienen un Social Security Number, que es un seguro social activo. Claro Hay que indocumentados que pagan impuestos, pero para ellos no va a ser el beneficio. y eso es lo injusto, evidentemente. Ahora, en Latinoamérica estamos viendo que en muchos países las personas no hacen caso a quedarse Mm. en casa. Incluso la policía ha tenido que hacer arrestos, pero la gente sigue saliendo. Pareciera que los latinos, y esto lo conversábamos, en Estados Unidos, sí nos adaptamos mejor a eso de quedarse en casa y son los propios americanos los que más bien les cuesta. Así es, tienen una mentalidad diferente a la nuestra. Ujú. Nosotros que venimos de países golpeados, de países que muchos llaman tercermundistas, hemos crecido, yo soy una persona de más de 40 años, hemos crecido en situaciones en donde se nos ha demandado, igual que hoy, ponernos los pantalones. Hemos crecido con un terrorismo, hemos crecido con autogolpes, hemos crecido con bombas, hemos crecido con, si tenías la suerte de tener grupos electrógenos en tu casa, hemos crecido en situaciones en donde hemos tenido que estar en casa, Claro. protegidos. El americano no, el americano valora su libertad muchísimo, muchísimo. Le cuesta tomar esa decisión de voluntariamente quédate en tu casa. Y es Es por de eso que los todavía seguimos viendo en las calles, y cuéntame por favor cómo está el centro de Chicago, se ve todavía a mujeres, hombres corriendo, paseando a los perritos y son americanos. Sí, hay mucho movimiento. No te voy a decir que hay la masa, ¿no? Que se movilizaba porque los transportes, los negocios, los restaurantes, todos los locales que no son de primera necesidad se han visto cerrados. Entonces la gente no tiene a dónde ir. Entonces muchos se quedan en sus casas, pero en sus casas momentáneamente. Salen a dar vuelta al parque, salen a montar bicicleta, salen a pasear al niño en el coche, salen con la excusa del perro, pero caminan bloques de bloques. Yo, por ejemplo, que vivo en Chicago, en una zona residencial muy cerca del centro, a solo milla y media, a unas 15 cuadras del centro. Vivo en una esquina, entonces tengo ventanas para ambos lados de mi casa y yo veo desde mi sala, porque yo no salgo, más que a mi jardín, yo veo gente pasar todos los días. Vivo enfrente de una escuela, entonces ahora que la escuela están cerradas también, mis Ujú. vecinos utilizan el estacionamiento de la escuela para llevar ahí a sus niños a que monten bicicleta. Todos los días hay como unos 15 niños reunidos ahí, haciendo camaradería, los padres. No tienen guantes, no tienen mascarillas puestas. Si bien es cierto acá no se ha hecho algo obligatorio, solo es una recomendación, yo Ujú. creo que a este punto, a esta altura del partido, como decimos, Gerardo, luego de tantas semanas y luego de ver lo que pasa en España, en Italia, yo creo que ponerte unos guantes y una mascarilla ya depende de ti, de tratar de proteger al otro, ¿no? Claro que sí. Yo Hay creo poca solidaridad en todo caso. que nada, sí, sí. Entonces el americano es muy testarudo. Justo te comentaba, por ejemplo, hace más de una semana que una actriz americana salió a decir, no voy a decir su nombre, salió a decir que a ella no le podían cortar su libertad y decirle que se quede en su casa, que ella valoraba mucho más la libertad que la vida. Claro, ella es una mujer joven de 30 años, capaz no está en el cuadro de rango, de riesgo, Claro. pero ¿y los demás que la rodean? Ujú. Eh, Ahora, ahora, ¿y cómo se recibe el mensaje para los ciudadanos de Chicago de parte de las autoridades? Yo siempre me cuestiono que en otros países es clara la figura presidencial para liderar esta lucha. Si bien es cierto, Donald Trump sale todos los días bueno, da un mensaje, a veces creo que no ha logrado liderar esta guerra del pueblo norteamericano
contra el coronavirus, como sí se da, por ejemplo, cuando se enfrentamos al terrorismo internacional o bueno, a situaciones de guerra. ¿Tú cómo lo ves esa situación? Yo creo que aquí en el estado de Illinois hay tres figuras centrales por las cuales uno puede informarse. Las conferencias de prensa, como tú bien lo señalabas, del presidente. Luego hay las conferencias de prensa de la alcaldesa, que es una dama, que es la señora Lightfoot. Y luego está el gobernador, que es el señor J.B. Pritzker. Los tres dan conferencias muy continuas. Justo hoy entró en debate Trump contra Pritzker en un toma y daca de si el Estado hizo las medidas correctas y el gobernador le respondió a Trump que él no sabe nada. Entonces, yo creo que esos debates a esta altura no vienen al caso, en realidad, de ninguno de los dos. Creo que tienen que estar enfocados en mejores cosas. Estamos en un año electoral, Jessica, recordemos. Sí, eso es lo difícil, ¿no? Y aquí yo creo que el presidente norteamericano, te voy a hablar sin ninguna idea de partido político, yo creo que el presidente norteamericano hizo muy bien en, por ejemplo, cerrar las fronteras con vuelos que venían de China. Se le criticó mucho, pero yo creo que lo hizo proactivamente antes de tiempo. Esto pudo haberse tornado mucho más dramático. Claro. De ahí yo creo que él hizo ofrecimientos de que iba a llegar la vacuna, iban a llegar muy pronto, que íbamos a recuperar los negocios. Creo que fue demasiado optimista en su discurso, se dejó llevar por las emociones. Creo que es lo que él esperaba, pero, y creo que sus asesores también no le han dicho muy claramente lo dramático de esto. Por ejemplo, hoy la CDC, que viene a ser el Centro de Control de Enfermedades, ha dicho que, bueno, que ahora sí se recomienda el uso de mascarillas si sales de tu casa. Bueno, lo pude recomendar hace 2 semanas, yo creo que no le quitaba a nadie eso. Entonces yo creo que Trump va por ese lado. El gobernador que sale a decir y está preocupado porque el número de infectados y de muertes en Illinois era muy alto. Hasta la semana pasada nosotros, de la lista de todos los estados norteamericanos, estábamos en el 6º lugar. Entonces uno veía ahí como una alarma y él anunciaba el distanciamiento social, él anunciaba que todos debían lavarse de manera correcta 20 segundos. Luego salieron a anunciar él y la alcaldesa que se han puesto a disposición estos centros de convenciones y hospitales que estaban cerrados con camas para recibir a aquellas personas si se ponía la cosa muy dramática, y hay como 3,000 camas adicionales. Hoy salió la alcaldesa a decir que hay ventiladores, que no nos preocupemos todavía, que no hemos llegado a la cuota de que mañana si te enfermas, si te pones súper mal, te van a dejar morir porque ya no hay ventilador. No, todavía sí. Está. Y creo cierto. Estamos... Es parecida a la situación también en la Florida, ¿no? A pesar de que son 2 estados importantes, Illinois y la Florida, dentro de los Estados Unidos, no es la misma realidad que se está viviendo, por ejemplo, en Nueva York, a pesar de que también son ciudades muy parecidas, ¿no? Manhattan con el centro de Chicago, yo siempre les he encontrado un parecido. Y en el caso, volviendo al tema de los migrantes, en este caso, indocumentados, peruanos, ¿tú crees que, por ejemplo, hay ese temor de que cuando uno se siente enfermo, oye, como soy indocumentado, no voy a un hospital porque me pueden preguntar cosas y esto? ¿Hay cierta desinformación todavía en ese tema? Mira, yo creo que en este momento, cuando uno ya siente los síntomas del COVID-19, ya no hay esos temores y uno va. Normalmente no te piden tu situación migratoria en ningún hospital para brindarte ayuda. Felizmente acá en el estado de Illinois hay muy poca concentración de peruanos, solo tenemos 3,000 peruanos, es nada casi comparado con otros estados. Es un estado que queda en el centro, en la zona norte. El clima es muy complejo acá, nosotros tenemos casi 5 meses de un invierno, llamarlo invierno, ¿no? Es bastante crudo, entonces como que no es el lugar ideal capaz para la mentalidad peruana, pero sí hay una mancha muy grande, por hablar así en criollo, de mexicanos, ¿no? Que acá es un lugar en el cual tú llegas. Ahora, tú mencionaste Florida, mencionaste Nueva York, y yo creo que es importante decirle a la gente que te escucha que es necesario que vean las estadísticas día a día porque todo cambia. Nosotros la semana pasada estábamos en el 6º lugar, Florida estaba mucho más abajo de nosotros. Yo te digo porque yo tengo mi madre aquí en este momento viviendo con nosotros, la trajimos de Perú para que viva con nosotros antes de que se cierre la frontera, y ella tiene familiares en Miami, entonces decíamos, se queda en Miami, en Chicago con nosotros, se va a Miami, era un ping-pong que hacemos con la señora. Y finalmente, hoy, por ejemplo, tú entras a las estadísticas, Illinois ha bajado, estamos en el puesto 9, bravo, no sé cómo,
pero estamos mejorando. Gracias a Dios bendito. Pero Florida, que tengo tantos amigos que viven ahí, tengo familiares que viven ahí, ha subido y creo que ellos ahora están en el sexto. Sí, es verdad, varía mucho por el tema también del acceso a las pruebas rápidas, a los test. Y Todos los días para informarse. claro que sí. Y bueno, Jessica, finalmente el tema del estilo de vida, ¿no? O sea, más que el estilo de vida, de las cosas que uno hacía diariamente. Por ejemplo, ir a los supermercados. Hay información de que justamente empleados de las grandes cadenas que están atendiendo ya empezaron a dar también positivo en coronavirus. Así es que lo que se está practicando mucho es que llamar a estas aplicaciones, ¿no? Para que te hagan las compras y te las lleven a la casa. Eso lo hace gente independientemente de cuánto gana, de dónde vive. Todos lo estamos haciendo ahora por un tema de seguridad, pero muchas veces el que te lleva a las compras no tiene mascarilla, Así, no tiene guantes, cosas así, así. ¿verdad? Y eso también se está practicando, por ejemplo, en Chicago. Sí, ese tema de infectados en las tiendas es terrible. No voy a mencionar las tiendas por departamento, porque mucha gente capaz ni siquiera las conoce, Mm, pero ya, por ejemplo, en una de esas cadenas, no solo los vendedores, los que acomodan la mercancía ha dado positivo, sino en una misma tienda ya hay 2 fallecidos, que claro. son de 40 y tantos años y de 52. Entonces, es gente ni siquiera que está en el margen de estos mayores de 65 que están en riesgo. Ya tú dices, para que haya cobrado vidas, qué dramática es la situación, supermercados, tiendas, ¿qué hacemos? En mi casa yo te voy a decir, por ejemplo, en el día a día que nuestra rutina se ha visto afectada, no hay escuelas para mis 3 hijas, ya no vienen terapistas que les daban ciertas terapias en el hogar, tampoco hay, mi esposo sale interdiario a trabajar cuando puede, el trabajo disminuido, todo eso afecta, pero en la compra de supermercados, ¿qué hemos hecho nosotros? Y me parece bueno y creo que se podría aplicar en todos, es si tienes las posibilidades, comprar o separar los días. Nosotros solo salíamos los lunes a hacer supermercado, ahora hemos espaciado a semana y media. Así tengamos que comer papa y arroz, porque solo tenemos eso en los 2 últimos días de ir de supermercado, es mejor para nosotros. Y cuando vamos al supermercado, nosotros no metemos las bolsas del supermercado a la casa. Yo salgo o mi esposo sale a comprar con guantes, con mascarilla. Tenemos unos trapitos que les echamos un poquito de Clorox con agua y yo limpio todos los paquetes, paquetes de fideo, paquetes de menestra, paquete de arroz, paquete de lo que haya, entra desinfectado a mi casa. Que demora, porque tienes capaz a mi esposo desinfectando todo y de ahí me lo pasa en la puerta, yo con mis guantes entro y estamos así, y de ahí nos lavamos, y de ahí nos bañamos, y al closet donde ponemos abrigos, un montón de desinfectante en aerosol, que me disculpe el ambiente, pero no me queda otra en este momento. Todo lo Eh, estamos haciendo, Jessica. y yo creo que es una medida que todos debemos, suena dramático, suena complicado, suena tedioso, pero se tiene que hacer, no hay que tomar esto en garantía. Mira Nueva York, todos nos decían, oh sí, los animalitos no se pueden contagiar, saquen a su perro, jueguen con su gato. Y ahora tenemos no un tigre, como salió ayer la información, tenemos 7 animales del zoológico infectados. ¿Qué significa esto? Que el virus está cambiando, posiblemente está mutando, se está haciendo más fuerte, porque algo ha tenido que cambiar. Sí. Entonces, hay que estar más precavidos que nunca, porque no sabemos cuándo va a llegar esta vacuna, ¿no? Podríamos seguir hablando de la vacuna y la malaria y mil temas más, pero ya depende de ti cuántas horas me quieres tener acá. No, no, en realidad sí es una situación complicada, Jessica. Bueno, no, en realidad ya íbamos terminando porque observamos entonces que la realidad en muchas ciudades del mundo es la misma, ¿no? Las ciudades paralizadas, las personas tratando de adaptarnos. Lo que tú comentas es lo que vive, ya te he dicho, muchas familias, no solo en Estados Unidos, sino en el Perú mismo, en nuestro país. Son situaciones muy parecidas y lo único que sí también es lamentable es que no sabemos cuándo esto va a parar. Aquí en los Estados Unidos se habla mucho de cuándo se va a reactivar la economía, cuándo van a volver los eventos deportivos, los negocios, y pareciera que esto va para muchos meses más. Algunos dicen que el año ya está perdido.
las escuelas están perdidas, así que es una situación muy, muy lamentable. Muchas gracias, Jessica, de verdad, y bueno, esperamos que estés mejor siempre y seguramente hasta otra oportunidad, porque esto tiene para rato. Así es, Gerardo, muchísimas gracias por la comunicación. Solo roguemos a Dios que esta posibilidad de vacuna que era para la malaria funcione para el coronavirus. Se ha dado la orden para que se pruebe, se venda. Entonces, roguemos que esta sea la solución. Hay contraindicaciones, no se puede estar medicando uno, pero esperemos, ¿no? Yo creo que en este momento que estamos en Semana Santa, para quienes creemos y somos católicos, rezar también un poco para que lleguen esta sabiduría y nuestras autoridades y el equipo médico de cada país, alguno sea el iluminado para que nos lleve la solución y que nuestras familias, nuestros gobiernos, nuestros países puedan salir a flote, ¿no? Y que no sean tan golpeados. Yo estoy muy preocupada por mi querido Perú, me preocupa Estados Unidos y hay que preocuparnos en general por todos. Sí, claro que sí, lo sabemos. Muchas gracias, Jessica, nuevamente. Jessica Tapia, periodista, presentadora de televisión que nos atiende desde Chicago, esta situación, esta mirada a lo que está ocurriendo por el coronavirus. Muchas gracias. Nosotros volvemos.